se ve. Comenzamos con las noticias más importantes, con la información, con el análisis y con la opinión, comenzando con el triunfo histórico de la selección colombiana de fútbol femenina 2-1 ante Alemania, que ha generado todo tipo de reacciones desde la FIFA, desde los comentaristas deportivos de todo el mundo, desde los jugadores de la selección colombiana masculina, con el deber cumplido por ahora, porque Colombia ha clasificado a la segunda ronda de la Copa del Mundo. Amanecemos el día de hoy, comenzó su viaje ya hacia Perth, una ciudad lejana de Sydney, la selección encabezada por Linda Caicedo, por Catalina Usme, por Manuela Vanegas y por todas las demás. El próximo partido luego de esta hazaña será el jueves a las 5 de la mañana hora de Colombia contra Marruecos. Colombia está clasificada a la siguiente ronda, pero quiere marcar la historia y quiere ganarle a Marruecos. Vamos a hablar en minutos de lo que significa este triunfo único que ha logrado Colombia ante un gigante del fútbol como es Alemania, que es una de las potencias del fútbol femenino, ante más de 41,000 espectadores en el estadio de fútbol de Sydney, la mayoría de ellos colombianos, que hasta el último minuto hicieron fuerza y celebraron como nunca esa victoria de la selección colombiana femenina, que hoy nos tiene felices a todos los colombianos. En este amanecer del lunes, ya amaneció en Colombia, tenemos cielo completamente nublado en la capital del país y una temperatura de 10 grados centígrados. En algunas zonas de Bogotá hay lluvias, lloviznas, así que a conducir con cuidado. Vamos a hablar en minutos, por supuesto, de la historia detrás de la captura y de la puesta ante la justicia de Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República, Gustavo Petro. Es la primera vez en la historia que el hijo de un presidente en ejercicio es detenido. Fue capturado el sábado pasado a las 6 de la mañana en compañía de su excompañera sentimental, Dais Vázquez, en Barranquilla. Y lo que ha pasado durante este fin de semana ha sido toda una novela. Los dos permanecen, Nicolás Petro y Dais Vázquez, en el búnker de la Fiscalía en Bogotá. Solamente pudo adelantarse ayer casi que sobre la hora la legalización de su captura y permanecerán allí en el búnker, en los calabozos del CTI, hasta mañana a las 8 de la mañana, cuando adelante la justicia, el juez 74, la audiencia de imputación de cargos, en donde la Fiscalía va a destapar las pruebas que tiene en contra de Nicolás Petro por 2 delitos, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y en contra de Dais Vázquez por otros 2 delitos, entre ellos lavado de activos. Por supuesto que esta noticia ha generado todo un terremoto político en Colombia, porque lo que empieza a generar dudas y preguntas es ¿hasta dónde afectará este escándalo al presidente Gustavo Petro? ¿Hasta dónde en materia judicial? Aunque Dais Vázquez ha negado que los 2.000 millones de pesos que habría recibido Nicolás Petro de Alfonso el Turco Ilzaca y del hombre Malboro, que eran supuestamente para la campaña de Petro, hubieran llegado finalmente a las arcas de esa iniciativa el año pasado. La justicia tendrá que determinarlo. Pero la otra pata de la historia es la que tiene que ver con la política, sobre si la captura del hijo del presidente Petro afecta o no su gobernabilidad. El gabinete en pleno y las caras más visibles del pacto histórico, por supuesto, se han solidarizado con el presidente, mientras la oposición exige explicaciones sobre la financiación de la campaña. Para la imputación de cargos, la Fiscalía basa su argumento en el teléfono celular de Dais Vázquez. El testimonio no fue tenido en cuenta. Tiene los documentos, tiene las llamadas telefónicas, tiene los correos electrónicos y los chats en el teléfono de Dais Vázquez como el elemento más importante para poder demostrar que efectivamente ellos habrían cometido eventualmente los delitos que le endilga la justicia. Hablando de el pacto histórico, hablando de una de las personas más cercanas a Nicolás Petro, como es Máximo Noriega, finalmente le fue revocado el aval del pacto histórico de la Colombia Humana para la gobernación del Atlántico, en medio de una situación que no quedó muy clara, pero que estaremos desarrollando a continuación. El sábado a las 6 de la tarde cerraron las inscripciones para candidaturas de alcaldes, gobernadores, diputados, concejales. Faltando pocos minutos, revoca el pacto histórico el aval para Máximo Noriega. Pero ¿cómo quedaron las cosas? Vamos a hablar en minutos de los 9 candidatos a la alcaldía de Bogotá. Ninguna mujer.
Vamos a hablar de la gobernación de Cundinamarca, allí sí hay una mujer opcionada. Vamos a hablar de la alcaldía de Medellín, de la gobernación de Antioquia y de cada uno de los elementos en el país, en Bucaramanga, en Barranquilla, en Cali, por supuesto. Y vamos a hablar en minutos de la congestionada reapertura de la vía al llano, que hasta este momento estaba operando en el sentido Bogotá-Villavicencio. Hay reversibles, porque solamente pasó a un carril a través de un puente militar de 54 metros. Ahora cambia, será sentido Villavicencio-Bogotá, cambiará cada 3 horas, luego de la avalancha que dejó 29 personas muertas hace ya 20 días. Y amanecemos con varias noticias de orden público: 5 integrantes del Clan del Golfo abatidos en el departamento de Chocó, 4 atentados en menos de 24 horas con explosivos en el Valle del Cauca, en Dagua, Valle, hostigamiento a una estación de policía, asesinado un patrullero de la policía en Barranquilla, 3 indígenas asesinados en Nariño, y van casi 1000 desplazados en La Plata, Huila, luego de la incursión de las disidencias en donde fue asesinada la pequeña Salomé de apenas 4 años de edad. Bienvenidos, como siempre es un gusto saludarlos desde Mañanas Blue. Amanecer frío en la capital del país. Hoy es el Día Mundial de los Guardas Forestales. Un saludo a todos ellos. Opera con normalidad, a pesar de que Bogotá está completamente encapotada, el Aeropuerto Internacional El Dorado. Es un gusto acompañarlos, comenzando semana. Hoy, último día del 7º mes del año. Se acaba julio, hoy es 31 de julio. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Vamos a ver, Linda que la escondió, pierna derecha. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 La selección Colombia derrotó a Alemania 2-1 en el grupo H de la Copa del Mundo Femenina. Triunfo memorable que se empezó a fraguar tras el primer gol de Linda Caicedo. No tengo palabras para describir lo que hoy acabamos de hacer, pero bueno, mucha mesura. Ahora celebrar, como lo dije en el primer partido, y ya igual pensar en lo que se viene, que es Marruecos. Puede venir abierto, se levanta la pelota, viene tomando altura, va buscando con golpe de cabeza, está Manuel Vanegas, con golpe de cabeza, gol. El éxtasis llegó al final. El partido estaba igualado a un gol y apareció el cabezazo majestuoso de Manuel Vanegas para poner el 2-1 definitivo. Este fin de semana dejó un hecho histórico en Colombia. Por primera vez, un hijo de un presidente terminó capturado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El aún diputado del Atlántico, Nicolás Petro, quedó detenido en medio del escándalo de los llamados narcopagos que destapó su propia exesposa Day Vázquez. Para la campaña del papá nunca llegó legalmente a la campaña, porque se quedó con ese dinero. Quien también terminó capturada durante los operativos que adelantó la Fiscalía en Barranquilla. El hecho desató una tormenta política. En respaldo del presidente de la República hablaron la vicepresidenta Francia Márquez y el aspirante a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar. Un hijo cometía un error o se equivocaba y lo que hacía la corrupción de este país era salir a defender. Un joven que no estaba huyendo de la justicia, un joven que estaba asistiendo a todas las diligencias, no merecía un show como el que montó el fiscal general. Mis padres siempre me enseñaron a jamás alegrarme del dolor o del mal del prójimo. Andrés Forero es representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático. Tanto su exesposa Day Vázquez como el exembajador de Colombia en Venezuela han relacionado este escándalo con la financiación de la campaña electoral en la costa atlántica. Juan Trujillo, la defensa de Nicolás Petro. Pues hemos recibido un tratamiento hostil por parte de la Fiscalía. No contamos con las garantías para hacer una diligencia ya. A la una, a las 2 y a las 3. Luego de 13 días de cierre, fue habilitado un paso provisional en la vía Bogotá-Villavicencio a la altura del peaje Naranjal. Carolina Barbante, vicepresidenta encargada de la ANI, indicó que con la construcción de este puente militar se puede transportar cada 2 horas en cada sentido. En la entrada aquí en el puente es 1 a 1, es decir, va entrando un vehículo y va pasando. No hay restricción de carga. Pero el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, insistió en que se mantienen las alertas por los altos
altos pronósticos de lluvia en los próximos días. En este momento tenemos 2 alertas en el municipio de Quetame, en la quebrada Estaquecá y en el río Contador. Fue habilitado el paso vehicular en el sentido Villavicencio-Bogotá. El tránsito por este puente se rotará cada 3 horas. 3 horas para los carros que suban a Bogotá y 3 horas para los vehículos que bajan a Villavicencio. Cerradas las inscripciones de candidatos a concejales, alcaldes y gobernadores. En Bogotá los últimos en hacerlos fueron Gustavo Bolívar, Carlos Fernando Galán y el general retirado Jorge Luis Vargas, que se unen a otros 6 candidatos. Diana Díaz, delegada de la registraduría. Bogotá se está preparando logísticamente para este proceso del 29 de octubre, alrededor de 962 puestos de votación, con un aproximado de más de 17.836 mesas, con un censo de 6.035.861. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación del 2024. Es por 502 billones de pesos. Estos serán los rubros en los que serán gastados. Está distribuido entre gastos de funcionamiento 310 billones, gastos de inversión 98 billones, es el 5.8% del PIB. En medio de una multitudinaria caravana, fue llevado el cuerpo de la pequeña Salomé hasta el centro poblado San Vicente, zona rural de La Plata, Huila, donde fue sepultada. Murió en medio del fuego cruzado cuando disidentes de las FARC atacaron a soldados del ejército. Marly Mosquera, madre de la pequeña. A ella le gustaba mucho lo que era cantar, bailar, jugar. El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Se viene repitiendo en varios lugares del país la tesis de que la fuerza pública debe abandonar el territorio. No, la fuerza pública no abandona el territorio. El de la mula lo están atracando, claro. No. La policía. De manera sorpresiva salen de la maleza decenas de personas que se atraviesan en la vía. Con piedras, palos y armas, en su mayoría blancas, intimidan a los conductores para que se detengan. En caso de no lograrlo, le lanzan al vehículo todo tipo de objetos para romperle los vidrios. Entonces el conductor pues tiene 2 alternativas nomás, o atropellar a 6, 7 personas que le atraviesen en la vía, o parar y lo atracan. Entonces me va a tirar machete. Baila. Hagamos presión para que nos suelte el gobernador. Hagamos presión. Que no arrime, dice el gobernador. En el video publicado por la Unidad Nacional de Protección se evidencia cómo el ejército ecuatoriano transporta al gobernador de un resguardo indígena en el municipio de San Miguel, en Putumayo. El gobernador, su esposa y 4 indígenas más fueron liberados el sábado en horas de la noche. Los militares, al momento de la detención, hicieron uso de la fuerza bruta y afirmaron que el resguardo se encontraba en territorio ecuatoriano. ¡Está allá el otro! En medio de las situaciones de confinamiento que siguen viviendo varias comunidades del Chocó, se confirmó que el ejército, las fuerzas militares, sostuvieron durante horas varios combates contra el Clan del Golfo. El resultado preliminar son 5 miembros de este grupo ilegal abatidos. Entre tanto, en Dagua, en el Valle del Cauca, se registraron hostigamientos contra la estación de policía. Varias familias estuvieron confinadas por el ataque de las disidencias de las FARC. Fueron incautados 1.528 kilos de cocaína que estaban ocultas en frutas y verduras dentro de un avión de carga en el aeropuerto de San Andrés. General Nicolás Zapata, director de Antinarcóticos. Al llegar a la bodega comenzamos la revisión con nuestros caninos y con el personal nuestro experto en esos temas, y es que evidenciamos que en cajas que en su rótulo dice manzanas y otro tipo de frutas, se encuentran este tipo de paquetes rectangulares con diferentes logotipos. La gente le tuvo bastante aprecio. Este sábado falleció a sus 82 años el historiador inglés Malcolm Dees, quien conoció como nadie la historia de Colombia. Su legado quedará para siempre en la memoria de los colombianos. El número de muertos en el atentado suicida perpetrado este domingo durante una concurrida reunión de un partido religioso en el norte de Pakistán aumentó a 44, mientras las autoridades investigan la autoría del ataque. El Estado Islámico hasta ahora no ha dicho nada, pero se presume que son ellos, que es el ISIS allí en Pakistán, quien ha provocado este atentado, un atentado suicida. Estás escuchando Blue Radio. Ahora no es